lunes 21 de septiembre. Feliz primavera para ustedes una vez más. Vamos a ver lo que habla el libro de Jeremías en el capítulo número 34 del 8 al 22. Y les voy a leer el resumen de lo que habla porque hoy está bastante larguito, pero vamos a leer un resumen de lo que habla en el día de hoy estos versículos del capítulo número 34. Dice: Sedequías y el pueblo establecen un pacto con Dios de dejar libre a los siervos hebreos, pero después se arrepienten y vuelven a sujetarlos a servidumbre. Incumplen entonces la ley de Dios de enviar libremente a los siervos hebreos después de 6 años de servicio y profanan su nombre. Dios declara juicio contra el pueblo por violar su pacto. Y ahí cuando comenzamos en el versículo número 34, podemos ver que una vez más vino palabra, una orden hacia Jeremías para que le dijera a Sedequías, el rey de Judá, un tiempito antes, cuando Nabucodonosor y el ejército estaban peleando contra Jerusalén, ¿no? Aquí en el libro de Jeremías estamos viendo como esas películas que están contando, se vuelven al pasado, vuelven al futuro y así. En esta ocasión está hablando la palabra del Señor cuando ya el rey Nabucodonosor estaba afuera, estaba haciendo el sitio. Ya estaba allí, el peligro era inminente, estaban en las afueras. El rey Nabucodonosor estaba allí en las afueras y ya era inminente. Nuestro Señor, Dios, le manda a decir a Sedequías a través de Jeremías que ellos que iban a ser conquistados, que el pueblo iba a ser conquistado, pero Dios en su misericordia le dice a Sedequías que no, él no moriría, que él no iba a morir, ¿no? Entonces, en este trayecto viene esto que estamos leyendo en los versículos anteriores, sucede esto. Y se ve que ahí Sedequías medio que dijo, ¿será que voy a hacerle caso a Jeremías? Porque todo lo que venía hablando ya es real, están ahí afuera, ¿no? Afuera ya había un sitio. Están allí afuera, entonces voy a hacer caso. ¿Y qué decide hacer? Este Sedequías decide hacer pacto con el pueblo, dice, porque viene nuevamente la palabra del Señor allí a la vida de Sedequías a través de Jeremías, que era el profeta, y Sedequías recuerda que era el rey de Israel, y decide hacer pacto con todo el pueblo y promulgan la libertad de los esclavos, algo que ellos no habían cumplido hacía muchísimo tiempo, ¿no? Ahí por el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 15, y por el libro de Levítico están las leyes de los esclavos, en donde cada 6 años, o sea, los esclavos tenían que trabajar 6 años y el séptimo los tenían que dejar libres, pero ellos no habían cumplido nada de esto. Entonces, cuando el peligro está en la puerta, allí cuando estaba allí a punto, habían hecho sitio, ya estaban a punto de conquistarlo, tiene la gran idea Sedequías de pensarse que iba a engañar a Dios y dice, bueno, voy a hacer pacto, vamos a hacer pacto con el pueblo y vamos a hacer algo, vamos a cumplir algo que hacía muchísimo que no venían cumpliendo con respecto a la ley a las leyes de los esclavos, ¿no? Entonces ellos hicieron este pacto creyendo o con la esperanza de que iban a traer el favor de Dios y poner fin a ese juicio que ya era inminente, que ya se veía, que estaba allí a las puertas, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que ellos dejaron libres, cuenta aquí en estos versículos, que ellos dejaron libres a los esclavos. Hicieron pacto y dijeron, bueno, vamos a empezar a obedecer a Dios. Y dejaron libres a los esclavos. Pero luego nos sigue contando allí en el versículo número 11
que se arrepintieron de arrepentirse. Ellos se habían arrepentido de no obedecer a Dios y buscando el favor de Él, dejan libre a los esclavos para buscar el favor, vuelvo a repetir, para buscar el favor de Dios y que puedan ver la libertad de Él. Pero se arrepintieron de esta decisión. Luego que los dejaron, se arrepintieron. ¿Pero por qué se arrepintieron? Dicen por ahí o sugieren en los comentarios que el ejército de Egipto dice que peleó contra el ejército de Babilonia y ellos se retiraron temporalmente. Temporalmente las fuerzas de Babilonia retrocedieron por un tiempo y lo podemos ver en el capítulo más adelante, en el capítulo número 37, que ellos pensaron, como se retiró parcialmente o por un tiempo este ejército, ellos pensaron que ya había pasado el peligro. Entonces se arrepintieron de arrepentirse. Y no sé tú, si en alguna ocasión te ha sucedido o tienes por costumbre hacerle promesas a Dios cuando ves que el agua la tienes por el cuello, cuando las papas queman en ese dicho popular, le decimos a Dios te prometo, o comenzamos a hacer las cosas bien. Comenzamos a congregarnos, comenzamos a orar, comenzamos a ser fieles a Dios, pero lo hacemos porque estamos viendo que el peligro, que la consecuencia de la vida que estoy llevando, voy a terminar mal, y cuando vemos que está allí para buscar el favor de Dios, hacemos las cosas bien, pero cuando vemos el peligro, cuando las cosas se acomodan, se vuelve, nos arrepentimos de orar, nos arrepentimos de honrar a Dios, nos arrepentimos de glorificar el nombre del Señor. Y dice que ellos cuando hicieron ese pacto, dice en el versículo número 15 de este tiempo con Dios, dice, vosotros os habéis hoy convertido y habéis hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Estas personas habían hecho pacto, dice, delante del Señor, hicieron pacto, se lo prometieron a Dios. Dice que le prometieron a Dios cumplir con su promesa, ¿no? Con el pacto que habían hecho y con cumplir cada una de las palabras. Pero en el versículo 16 dice, pero os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava que habían dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os seáis esclavos y esclavas. La palabra profana, de no tratar con el debido respeto, dañar con el actuar a alguien, en este caso a Dios, dañar con el actuar, no tomaron en cuenta la dignidad, la estima, no tomaron en cuenta la honra y el buen nombre de Dios, sino que jugaron con Dios. Y si Dios en esta mañana te está hablando y te está diciendo, alguna vez tú has prometido algo a Dios, has dicho, Señor, yo no voy a hacer más esto, me voy a apartar de cierta actitud, pero solamente porque quieres buscar el favor de Dios, déjame decirte que a Dios no lo puedes engañar. No lo puedes, a Dios no lo podemos engañar. Él es Dios, Él conoce todo, Él lo sabe todo. Y este pueblo se pensó que había engañado a Dios. Pensó, y cuando vio que el peligro ya no estaba tan cerca, cuando vieron que ya no estaba cerca, se retractaron de su pacto, faltando al nombre del Señor. Es lo que esta mañana, en este día lunes, el tiempo con Dios me habló. Yo no sé qué te puede haber hablado a ti en este día, pero es lo que me habló a mí el tiempo con Dios en esta mañana. Te animo a que puedas leer lo que nos dice la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios te está hablando a ti. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué actitud no debes seguir? ¿O qué actitud debes seguir